Muy buenas noches y bienvenidos a todos a este nuevo webinar de la sección Tolima Grande. Quiero agradecer al Laboratorio Bayer, a la Sociedad Colombiana de Cardiología y a su presidente y mentor, Fernando Mendoza, a la seccional Tolima y a su presidente, doctor Asensio. Hoy tenemos un tema que me apasiona, que es enfermedad coronaria crónica y ese riesgo residual que todos queremos impactar, así como el fondo que tenemos, la muerte, persigue a estos pacientes y a pesar de hacer nuestra tarea como médicos bien, tratar de aconsejar a los pacientes el cambio del hábito de vida y una medicación óptima, sigue ese riesgo residual latente. Mi nombre es Pedro Rocha, yo soy cardiólogo e internista, trabajo en Ibagué, la IPSM Integral y en Girardot Subsidio. Para aclarar este ámbito con esta medicación que es rivaroxabana a dosis baja, hoy nos acompaña el doctor Nilson López, quien es cardiólogo, internista y ecocardiografista de la Pontificia Bolivariana, actualmente labora en el Hospital Pablo Tobón Uribe y quien es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Sociedad Europea de Cardiología. Doctor Nilson, adelante. Muchísimas gracias, doctor Rocha. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología, a Bayer también nuevamente por la invitación y a todos los que nos están acompañando esta noche para que hablemos de un tema que, como usted bien lo dijo, nos apasiona a todos los que trabajamos con pacientes con enfermedad cardiovascular. Permítame compartir la pantalla. Y esta noche vamos a hablar del estudio COMPAS, un estudio que realmente ha marcado un hito en enfermedad cardiovascular. Ya en 2017, el doctor Eugene Braunwald hizo unos suficientes elogios en el editorial del estudio COMPAS, en la revista New England Journal of Medicine, hablando de que esta era realmente una terapia que iba a hacer cambio en las guías de práctica clínica. Y su predicción se cumplió. 2 años después, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología de Síndromes Coronarios Crónicos incluyeron esta medicación dentro de las recomendaciones para hacer el tratamiento de los pacientes con síndromes coronarios crónicos. Estos son mis conflictos de interés. Y quiero comenzar recordándoles el impacto que tiene la enfermedad cardiovascular en el planeta. Mueren alrededor de 18 millones de personas por enfermedad cardiovascular. Eso es el equivalente aproximadamente a la población que existe en Guatemala. Y más o menos ese número de muertes está representando 1 de cada 3 muertes en el mundo. Es decir, esto tiene un impacto realmente importante para la humanidad. Lo que nos va más mal a los países que somos en el rango medio o bajo de ingresos es que 3/4 partes de esas muertes están localizadas en nuestros países. Es decir, los países más ricos con mayores recursos tienen enfermedad cardiovascular existente entre su población, pero esa población no se muere por esta entidad, contrario a lo que ocurre en nuestros países. Y el 85% de todas esas muertes corresponden entonces a enfermedad cardíaca aguda o enfermedad cerebrovascular aguda. ¿Qué pasa en nuestro país? Sabemos que en Colombia, de acuerdo a las estadísticas del DANE, la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. En el año 2018 murieron 56.000 colombianos por esta causa y si uno hiciera más o menos la proporción de que representan esos 56.000 en el total de muertes que tuvimos en el país para el mismo año, 1 de cada 4 colombianos murió por causas cardiovasculares. Y si esto se presentara de forma regular y uno pudiera hacer una predicción de cuántos colombianos mueren en una hora, pues podría ver que un colombiano muere cada 10 minutos por enfermedad cardiovascular. Aquí no sabemos si está muriendo por el paciente como primera manifestación de enfermedad cardiovascular o si realmente es un paciente que ya la tenía y que está muriendo, porque las estadísticas no nos permiten hacer eso, pero realmente esta es una enfermedad que nos impacta en Colombia. Para poder desarrollar el tema del cual les voy a hablar esta noche, me permito entonces presentarles un caso clínico. Este caso clínico lo traigo a colación porque me llamó muchísimo la atención. ¿En qué sentido? Van a ver en la siguiente diapositiva por qué. Este es un paciente que ingresa a uno de los estudios del hospital. Es simplemente un estudio observacional, no es un estudio de intervención de enfermedad coronaria. Y yo lo detecto por esa causa. Este es un paciente que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica en estadio 3. Ahí pueden ver ustedes cuál es la tasa de filtración glomerular estimada. Tiene una historia de enfermedad cardíaca isquémica muy importante con 3 episodios de infarto del miocardio que se iniciaron en el año 2015 cuando ingresó a una de las instituciones de la ciudad por un infarto agudo del miocardio de la pared inferior.
y en su trayectoria ya le han intervenido los 3 vasos coronarios principales. En el último episodio ingresó al hospital donde yo trabajo, ingresó con un infarto sin elevación del segmento ST, y lo que describe el hemodinamista es que tenía un coágulo en la arteria descendente anterior muy distal que no era susceptible de intervención, entonces se dejó solamente para manejo médico. La ecocardiografía que trae más reciente después de su hospitalización, que no es del hospital sino de otra institución, habla de que el paciente tiene una disfunción ventricular moderada con una fracción de expulsión del 30%. El paciente no refiere tener síntomas de falla cardíaca. Y adicionalmente a esto, el paciente tiene una enfermedad arterial obstructiva crónica, tiene además historia de una amputación digital 2 años atrás y tiene claudicación intermitente ya a 1 cuadra, es decir, el paciente tiene el lecho vascular periférico y coronario severamente afectado. El caso lo traigo a colación porque por eso le tomé la foto y no es teórico, sino que miren lo que le ordena a este paciente un cardiólogo después de haber estado 13 meses con terapia antiplaquetaria dual. Este paciente quedó con una dosis de atorvastatina, por no decir la mínima, aspirina, carvedilol, enalapril, espironolactona y metformina, y obviamente un régimen intensivo de insulina. Por aquí no estamos viendo absolutamente nada de los nuevos medicamentos que realmente están mostrando algún impacto en esta población. Y si uno mira que esto es lo que está haciendo un cardiólogo, ¿qué diremos de los médicos que no son cardiólogos o los que no tienen una especialidad? Es decir, el médico de atención primaria que no está en contacto con muchos de los avances en la cardiología. Y pensemos un minuto, ¿qué es lo que le espera a este paciente? Lo que le espera es lo que nos muestran muchos de los registros. Yo soy fanático de este estudio porque es un estudio lo suficientemente grande, no es un estudio de una sola nación, es un estudio multinacional de 4 países, 3 países europeos y los Estados Unidos, en el cual se le hizo un seguimiento a más de 110,000 pacientes durante 3 años después de haber tenido un infarto agudo del miocardio. Después de ese primer año, ¿qué era lo que ocurría? Y lo que se observó casi que de manera uniforme es que en esos siguientes 3 años el 25%, es decir, 1 de cada 4 pacientes que tuvo un infarto agudo del miocardio va a recurrir. Ahí vemos reflejado ese paciente que los estoy mostrando. Eso ocurrió en presencia de un sistema de salud que le provee a los pacientes atención médica, medicamentos gratuitos, sobre todo en los países europeos, y tienen acceso a especialidades que los mantienen en sus enfermedades bien cuidados. Es decir, aún teniendo los mejores recursos, la recurrencia es alta de ese grupo de pacientes. Y aún así, en presencia de lo que le estamos dando a este paciente: aspirina, betabloqueador, IECA o una estatina. De la mano de ese riesgo de recurrencia de eventos va también el riesgo de sangrado y hospitalizaciones por sangrado. No solo que pase que tenga un sangrado común y corriente que no lo lleva a hospitalizar, sino sangrados que son lo suficientemente severos para que el paciente tenga que hospitalizarse. Ustedes pueden ver en sus pantallas cómo ese porcentaje oscila entre el 3 y el 4%, y el mensaje de este estudio es que realmente los pacientes tienen una alta recurrencia de eventos y que de la mano de esos eventos isquémicos van los eventos de sangrado. Es decir, es un matrimonio del cual no pueden separarse los pacientes. Y la mayoría de las guías pues nos dicen que esos pacientes deben ser tratados con una estrategia de intervención que busque reducir eventos isquémicos. Y ese es básicamente los 4 pilares de la prevención de la recurrencia de los eventos: la reducción de los lípidos, el control de la hipertensión, el control adecuado de la diabetes en los pacientes que la tienen, y los antitrombóticos, todo eso debajo de los cambios terapéuticos del estilo de vida. Desafortunadamente o afortunadamente para todos nosotros, en los últimos 5 años ha habido un avance impresionante en los estudios que muestran resultados en enfermedad cardiovascular. Del 2015 al 2020 se han publicado 2 estudios grandes. Ustedes pueden ver los acrónimos en todo el centro de sus pantallas, en los cuales se generan estrategias para reducir el riesgo cardiovascular, ya sea impactando el riesgo lipídico residual o disminuyendo colesterol o las fracciones de colesterol, disminuyendo el riesgo trombótico residual, tratando de reducir el riesgo inflamatorio residual. Con esas estrategias lo que se busca entonces es buscar que uno logre impactar el riesgo de que los pacientes vuelvan a tener recurrencia de ese primer evento, ya sea cerebral, cardíaco o vascular periférico. Sin embargo, no es ninguna noticia para ninguno de nosotros que a veces cuesta mantenerse al día y saber cuál es la selección que va a hacer de esa estrategia para el paciente puntualmente, porque tampoco nos digamos mentiras, no son estrategias baratas. Entonces uno tendría que buscar cuál es la que más se le acomoda entonces a su paciente. Y a comienzos de este año, en la primera edición de febrero de la edición de JAMA Cardiology, estos autores
apoyados por Michael Blaha en los Estados Unidos, hicieron un estudio de la población general danesa, específicamente el estudio poblacional de Copenhagen, y tomaron a 6.292 pacientes que habían tenido enfermedad coronaria previa sin infarto y a 2.277 pacientes que habían ya tenido un infarto de miocardio. En esos pacientes se intentó extrapolar todos los datos demográficos que tenía y mirar cómo cabían esos pacientes dentro de los estudios que los acabo de mostrar y que buscaban reducir los lípidos, buscaban mejorar la diabetes, buscaban impactar el riesgo inflamatorio residual y buscaban obviamente reducir el riesgo trombótico residual. Sorpréndanse, el 80% de los pacientes que tenían enfermedad coronaria previa eran candidatos a uno o más medicamentos y el 99% de los pacientes con infarto previo eran candidatos a cualquiera de esos medicamentos que les acabo de mencionar. Ya no solo era eso, sino que uno tenía que ver hacia dónde se ubicaba la gran mayoría de la población y lo que nos mostró este estudio fue que en esencia la gran mayoría de los pacientes se movían hacia una estrategia de reducción de lípidos. Ustedes pueden ver acá que quien llevaba la delantera en los pacientes con infarto era, o donde cabían la gran mayoría de los pacientes eran la reducción de lípidos utilizando ezetimiba asociada a simvastatina en el estudio IMPROVE-IT o buscando reducir niveles de colesterol LDL con cualquiera de los inhibidores de PCSK9. Pero adicionalmente, ese grupo de pacientes también demostró Cavero que cumplía criterios de inclusión en cualquiera de los estudios de terapia antitrombótica. Pero si analizamos mucho más allá, es decir, no solamente yo cumplo criterios de inclusión para estos estudios, sino realmente cuál de esas moléculas me ofrece más o me da el mejor beneficio para mis pacientes. Y definitivamente en este caso fueron las terapias antitrombóticas. En términos de reducción de eventos cardiovasculares mayores y de mortalidad, ninguna de las estrategias que les acabo de presentar previamente en ese listado de estudios clínicos ofrece una protección similar a la que ofrecen los antitrombóticos, específicamente ticagrelor y la combinación de aspirina con rivaroxaban. Y eso no es ninguna sorpresa porque todos sabemos que lo que hacemos cuando recibimos un paciente a la consulta externa y le insistimos que debe ser tratado de forma adecuada y que se debe tomar los medicamentos para evitar recurrencia de eventos, lo que estamos buscando es que el paciente no haga un evento trombótico agudo, ya sea en el lecho vascular coronario como un infarto agudo del miocardio o en el lecho vascular periférico como una enfermedad arterial aguda o finalmente en el lecho vascular cerebral como un infarto cerebral. Básicamente ustedes recuerdan que la placa ateromatosa específicamente en el lecho coronario está compuesta por cuatro grandes componentes, una capa fibrosa, un núcleo lipídico y un centro necrótico que se rompe en su porción más débil para dar formación a un trombo al exponerse el factor tisular. Y si miramos ese trombo por microscopía electrónica, esta gráfica es muy disidente y simplemente nos muestra cuatro elementos preponderantes que son las letras en amarillo que ustedes ven en sus pantallas. Me interesa la letra C, que es una red o un entramado de fibrina que estabiliza el coágulo, y la letra D, que son plaquetas, es decir, básicamente un trombo está compuesto por una red de fibrina embebida o que están envolviendo a todos los componentes celulares de un trombo como tal. Y ese principio fisiopatológico es lo que nos hace que a los pacientes en la fase aguda del evento coronario pues le demos un rol preponderante a la terapia antiplaquetaria dual porque las plaquetas van a estar más activas en este momento del evento coronario. Cuando pasa ese evento, pues obviamente la generación de trombina, lo que hemos definido arbitrariamente como los 12 meses, la generación de trombina sigue siendo preponderante y las plaquetas empiezan a perder un rol protagónico en los eventos trombóticos arteriales. Si uno ve eso, pues diría, realmente la estrategia pareciera que no funcionara, pero hay unos grupos de pacientes a los cuales podríamos dar terapia antiplaquetaria radial prolongada y que se podrían beneficiar. Tal como les mencioné en el estudio de Mortensen, en donde nos muestra esos dos estudios que realmente nos buscan impactar en la terapia de los pacientes, entonces recuerden que solo dos moléculas o dos estudios de impacto trombótico tuvieron una realmente disminución en los riesgos de mortalidad y de eventos cardiovasculares. El primero de ellos es el Pegasus TIMID 54. Este es un estudio en el que se intentó probar si prolongar la terapia antiplaquetaria dual con ticagrelor asociada a aspirina, pues lograba reducir los eventos cardiovasculares y la mortalidad en los pacientes que habían tenido un infarto cardíaco previo. Ese es un estudio prospectivo multicéntrico que incluyó más de 21,000 pacientes. Los criterios de inclusión era tener un infarto del miocardio entre 1 y 3 años previos,
más de 50 años y al menos uno de los siguientes criterios, que es importante recordarlos para poder saber si nuestro paciente cabe dentro de la validez externa del estudio. En este caso, tenía que tener el paciente más de 65 años, debía ser diabético, debía tener enfermedad renal crónica definida como una depuración de creatinina por debajo de 60, debía tener enfermedad multivaso o que fuera un segundo evento coronario agudo, es decir, otro segundo evento de infarto adicional o distinto al que le calificaba para ingreso. Lo que hicieron entonces fue aleatorizar a los pacientes a 3 estrategias. Esas 3 estrategias eran 2 dosis distintas de ticagrelor, una que era 90 miligramos cada 12 horas y la otra 60 miligramos cada 12 horas, comparada con el placebo, que era simplemente darle aspirina, que es lo que hacemos convencionalmente después del primer año de tratamiento, de acuerdo a lo que nos recomiendan la mayoría de las guías, o al menos hasta el 2019 era lo que se recomendaba. Es importante recordar que en este estudio se excluyeron los pacientes que tuvieran cualquier historia de ACV isquémico, es decir, si su paciente tiene un infarto, pero remotamente tuvo cualquier infarto cerebral, no puede ser sometido a una terapia prolongada con ticagrelor si los pacientes tenían eventos de bradicardia significativa, y en este caso lo definieron como disfunción sinusal o bloqueos avanzados de la conducción auriculoventricular, MOVITS 2, y obviamente bloqueos cardíacos completos, excepto ya si el paciente ya tenía un marcapasos, sí podía ingresar, y el haber tenido una derivación aortocoronaria en los últimos 5 años, con la excepción de que si después de ese infarto, después de esa cirugía de revascularización coronaria, el paciente se infartaba, pues sí podía ingresar acá. Pero en esencia me interesa mostrarles estas 2 exclusiones, la del ACV isquémico y la de pacientes con derivación aortocoronaria, porque realmente ese grupo de pacientes sería, en caso de que tengan un criterio de prolongar terapia antitrombótica a largo plazo, candidatos a otro tipo de terapias distintas a ticagrelor más aspirina de forma prolongada. ¿Cuáles fueron los resultados? Ustedes pueden ver en las curvas de Kaplan-Meier cómo se separan casi que desde el primer año la curva verde, que es el placebo o la aspirina, solamente de la terapia de intervención real, ticagrelor o a una dosis de 90 o de 60 miligramos, y la dosis de 60 miligramos es la aprobada básicamente por los eventos de sangrado. Esta terapia logró demostrar una reducción del riesgo relativo del 16%, y la reducción del riesgo absoluto nos permitió calcular una NNT de alrededor de 77. En este caso, el desenlace combinado estuvo jalonado por básicamente la disminución del infarto del miocardio. No hubo una disminución estadísticamente significativa de la mortalidad cardiovascular ni de la mortalidad por infarto, por enfermedad coronaria o en las tasas de ACV de tipo isquémico. El lado oscuro, lo que no nos gusta de la terapia antitrombótica, las tasas de sangrado. Ustedes pueden ver, nuevamente quisiera que se fijaran solo en las tasas azules, que son las tasas de ticagrelor a dosis de 60 miligramos cada 12 horas, como los pacientes que tomaron este medicamento tuvieron 2.3 veces más eventos de sangrado comparado con el placebo o solo con aspirina. En términos de sangrado mayor, en términos de sangrado menor también tuvieron tasas más altas, 3 veces más sangrado en este caso. Y no hubo diferencias estadísticamente significativas en sangrados que llevaran al paciente a que tuviera una inhabilidad a largo plazo o que tuviera un sangrado que lo llevara a la muerte. Por esa razón, entonces, las guías comenzaron entonces a recomendar después del 2015 que en cierto grupo de pacientes uno podría considerar extender la terapia con ticagrelor si el paciente tenía algunos criterios puntuales que posteriormente discutiremos. Hay unos datos importantes con ticagrelor, y es que ellos empezaron a hacer una publicación en cabeza del doctor Bonaca un año después de la presentación del estudio inicial, y es mostrar cómo se comportaba el desenlace combinado respecto al momento en que el paciente tuvo el infarto. Y ustedes pueden ver acá que si en el momento en que el paciente, si la suspensión de la terapia antiplaquetaria dual llevaba menos de 30 días, el desenlace combinado era consistente. Les estoy señalando acá solo los estimados puntuales en azul, que son los que realmente interesan para la dosis de 60 miligramos. Si llevaba más de 30 días, pues ya empezaba a perder algo de significancia estadística, pero el estimado puntual se mantenía a favor de ticagrelor. Pero si el paciente llevaba más de un año de tratamiento, de suspensión de la terapia antiplaquetaria dual, pues en estos casos lo que ocurría era que ya se perdía el beneficio de esta terapia y el estimado puntual pasaba a mostrarnos que era mejor darle solo aspirina en lugar de darle una terapia antiplaquetaria dual
prolongada a ese grupo de pacientes, de manera tal que lo que nos muestra ese análisis de subgrupos es que posiblemente si queremos mantener a nuestro paciente con terapia antiplaquetaria dual, deberíamos extender definitivamente desde el primer año y continuar entre el primero y el tercer año, y de ahí en adelante pues ya discutiremos en la sesión de preguntas si continuamos eso hacia adelante o no. Volvamos a la misma gráfica con la cual empezamos entonces este estudio. En esencia, lo que les había mostrado, qué pasa después del primer año del evento coronario agudo cuando las guías definen que eso ya se llama un síndrome coronario crónico o mal llamado previamente enfermedad coronaria estable. Realmente como la generación de trombinas sigue siendo persistente, pues sonaba plausible mezclar el mismo antitrombótico, el mismo antiplaquetario con un anticoagulante. ¿Y por qué razón? Porque la trombina, que es la que se sigue produciendo, como les acabo de mostrar en la diapositiva anterior, en el tiempo durante el primero, el segundo, el tercer año y de ahí en adelante, tiene un papel preponderante y es el precursor de la fibrina, que fue la imagen que les mostré de la red que iba a estabilizar el coágulo. Y adicionalmente esta molécula interactúa con dos tipos de receptores en la plaqueta, que son los receptores PAR1 y PAR4, que están directamente implicados en la activación de las plaquetas. Entonces, de manera tal que si uno logra bloquear la producción de fibrina y bloquear la activación de estos receptores PAR4, pues estaría influyendo directamente en la activación de las plaquetas por esta vía y en la formación del coágulo por esta otra. Y si uno mezcla eso con aspirina a bajas dosis, pues entonces logra bloquear definitivamente y de forma efectiva las plaquetas, y adicionalmente, si le adiciona un anticoagulante oral directo, en este caso rivaroxaban, a un cuarto de la dosis que se usa en fibrilación auricular, entonces lograríamos realmente inhibir el paso de protrombina a trombina e inhibir esta molécula de trombina y evitar que hiciera esos estragos que hace en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Y así surge entonces el estudio COMPAS. El estudio COMPAS es un estudio prospectivo multicéntrico donde participaron más de 600 centros y que incluyó más de 27,000 pacientes. Lo que se intentaba probar acá era determinar si la combinación de rivaroxaban más aspirina era más efectiva que la combinación de aspirina sola o rivaroxaban sola en pacientes con enfermedad coronaria o aterosclerótica establecida o enfermedad arterial periférica. De esos 27,000 pacientes, alrededor de 24,000 o más o menos el 91% de los pacientes tenían enfermedad coronaria y el resto de los pacientes tenían solo enfermedad arterial periférica o combinaciones de enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica. Se aleatorizaron a estas tres estrategias: rivaroxaban a dosis de 2.5 miligramos más aspirina 100 miligramos por día, rivaroxaban 5 miligramos cada 12 horas o aspirina 100 miligramos cada 12 horas, y se buscaba evaluar el desenlace primario, que era una combinación de un infarto cardíaco, un infarto cerebral, o que esas dos entidades fueran tan graves que llevaran a que el paciente se muriera. Vamos a revisar rápidamente los criterios de inclusión, que son relativamente fáciles. En el grupo de los 91% de pacientes con enfermedad coronaria, lo que exigían los investigadores era que estos pacientes hubieran tenido un infarto del miocardio claramente documentado hace 20 años o en los últimos 20 años, o enfermedad coronaria multivaso sintomática o no. Y esta enfermedad debería haber estado intervenida ya sea percutánea o quirúrgicamente en al menos dos vasos, es decir, lo que llamamos una PCI multivaso o una derivación aortocoronaria multivaso. Para el caso de los pacientes con enfermedad arterial periférica, también esperábamos algo similar, que el paciente ya hubiese tenido revascularización quirúrgica o percutánea, que el paciente ya tuviera una amputación secundaria a enfermedad arterial periférica, o como al paciente que les acabo de presentar, ya tenía una amputación, pero adicionalmente ya tenía claudicación intermitente. Y como solo el síntoma no es suficiente, pues había que demostrar que ese dolor que tenía el paciente en sus extremidades inferiores fuera secundario a una obstrucción arterial, y lo podía demostrar entonces el investigador por pletismografía, por ecografía Doppler, o que el paciente tuviera una angiografía también de las extremidades inferiores. Posteriormente empezaron a tratar de extender, y también se incluyó un subgrupo de pacientes que tenían enfermedad carotidia, que debía ser documentada por Doppler o por angiografía directamente. No solo era suficiente con eso, había que tener condiciones adicionales. ¿Por qué tenía que haber condiciones adicionales? Porque obviamente había que someter a una terapia antitrombótica con un antiplaquetario y un anticoagulante los pacientes que tuvieran el suficiente riesgo de tener recurrencia de eventos. Y uno de los marcadores de recurrencia de eventos es la edad del paciente. Si el paciente tenía más de 65 años y cumplía cualquiera de estos dos criterios, ingresaba al estudio. Si tenía menos de 65 años, entonces simplemente tenía que tener una documentación de enfermedad polivascular.
enfermedad coronaria o enfermedad arterial periférica, ya fuera porque fuese sintomática o porque fuera revascularizada. Si el paciente no tenía dos lechos vasculares, es decir, el paciente no era polivascular, tenía que cumplir con otros dos criterios: diabético, con enfermedad renal crónica, con insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca tenía un criterio de exclusión y era que no podía ser en clases 3 y 4, ni podía tener fracción de eyección por debajo del 30%. Si su paciente tenía una falla cardíaca estadio 2 o estaba compensado de su insuficiencia cardíaca y tenía más del 30%, como el que les acabo de presentar, cabía dentro de los criterios de inclusión. El tabaquismo también se incluyó dentro de este grupo, y finalmente el ACV no lacunar, es decir, que fuera un ACV que no fuese relacionado directamente con hipertensión, que son clásicamente los infartos lacunares, y que debía llevar más de un mes de evolución ese infarto no lacunar para poder incluir al paciente. ¿Qué encontramos en forma global? Es decir, en la población de enfermedad arterial periférica y en la población de enfermedad arterial coronaria. Ustedes pueden ver cómo las curvas empiezan a separar a favor de la combinación de rivaroxaban 2.5 miligramos más aspirina casi que antes del primer año, y empiezan a tener una reducción de riesgo a favor al final del seguimiento del 24%. La reducción absoluta es del 1.3% y eso nos permite calcular un NNT de 77 para este grupo de pacientes. Si uno desglosa ese desenlace combinado de infarto cardíaco, de infarto cerebral o de muerte cardiovascular, entonces empieza a observar que la mortalidad cardiovascular se vio impactada en alrededor del 22% por per se. Es decir, si desglosamos ese enlace compuesto, sigue manteniendo la uniformidad o la consistencia de ese desenlace. Definitivamente esta molécula asociada a aspirina logra reducir el riesgo de que los pacientes se mueran por enfermedad cardiovascular, y tiene una impresionante reducción del 42% en los eventos de enfermedad cerebrovascular isquémica. ¿Dónde no se logró el desenlace combinado que fuera estadísticamente significativo? Obviamente en el infarto, pero puntualmente esta molécula logra impactar desenlaces duros como ACV, que equivale básicamente a que el paciente se muera porque usted no sabe hasta dónde va a llegar la severidad o la oclusión del ACV y qué inhabilidad o qué incapacidad le va a dejar a su paciente, y finalmente la mortalidad cardiovascular. Por parte del grupo de los pacientes que tenían enfermedad arterial periférica, ese definitivamente fue el grupo que derivó más beneficio de la combinación de rivaroxaban con aspirina. Ustedes pueden ver cómo los desenlaces duros que se consideran importantes en pacientes con enfermedad cardiovascular, con enfermedad vascular periférica, como las amputaciones más o menos importantes, como en el paciente que les acabo de mencionar. Una amputación digital no es lo mismo que una amputación supracondilia, y todas las intervenciones vasculares fueron reducidas de forma consistente por rivaroxaban y con estimados puntuales que realmente van hacia el mismo lado. Es decir, los pacientes con enfermedad periférica realmente son quienes más derivan el beneficio de esta molécula. El lado oscuro nuevamente de la combinación de rivaroxaban con aspirina fue las tasas de sangrado mayor. Sangraron 1.7 veces. Recuerde que en el caso de la combinación de ticagrelor con aspirina fue más de 2 veces el riesgo de sangrado mayor con las dos combinaciones de 60 y 90 miligramos. En este caso fue 1.7 veces más, aunque hay que anotar que las escalas de comparación de sangrado fueron completamente distintas. El sangrado fatal no se aumentó con rivaroxaban de forma estadísticamente significativa, al igual que la hemorragia intracraneana o la hemorragia fatal. Es decir, los pacientes sangran más, pero los pacientes no se mueren de ese tipo de sangrado. ¿Qué pasa con el grupo de enfermedad coronaria? También logró demostrar una reducción de los eventos a largo plazo. Después de alrededor de los 3 años, hizo una extrapolación del estudio y se demuestra que se logra una reducción del 26% del riesgo relativo de tener un evento cardiovascular, es decir, un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio o mortalidad cardiovascular, en alrededor del 26%, una reducción absoluta del riesgo que ronda el 1.4%, y ya el NNT no es el global de los pacientes combinados, sino que básicamente es de 71, baja en 6 puntos. Con esa reducción de la mortalidad, como vimos en el grupo global, se mantiene en el grupo de enfermedad coronaria, que es lo que nos interesa a los cardiólogos. La mortalidad cardiovascular se redujo en un 25%, y los eventos isquémicos en el sistema nervioso central ya no fueron del 46, sino del 50% en la reducción del riesgo de forma relativa. Los infartos del miocardio siguen siendo igual, alrededor del 14% de reducción, aunque esta reducción no fue estadísticamente significativa. Entonces a uno siempre se pregunta, bueno, y si yo tengo a mi paciente sentado enfrente, ¿cuándo es el momento de iniciarle un medicamento? Específicamente cuando se sale de la recomendación de un infarto en los
siguientes 3 años para una estrategia de Pegasus. Si mi paciente llega en el 4.º año, en el 5.º, en el 6.º o en el 7.º, ¿será que es un paciente que realmente se beneficia? Y la respuesta es que sí. Este es un subanálisis del COMPASS mostrando cómo, sin importar el momento en que se presente el infarto, el paciente sigue derivando beneficio de una estrategia de inhibición de vía dual, es decir, de rivaroxaban 2.5 miligramos asociado a 100 miligramos de aspirina. Si tiene menos de 2 años se beneficia, si tiene entre 2 y 5 años se beneficia, y si tiene más de 5 años se beneficia de forma estadísticamente significativa. ¿Por qué les hago hincapié en este dato de más de 5 años? Porque muchos médicos pueden ser reticentes a que si mi paciente tuvo un infarto en los últimos 6 años, 6, 7 u 8, en promedio, en la mayoría de los pacientes incluidos por esta causa en el COMPASS fue de 7 años, es decir, tiene una historia hacía 7 años del último infarto. En ese grupo de pacientes sigue habiendo beneficio. Recuerden las gráficas, siempre va a estar aumentando el riesgo. Puede que establezcamos las terapias que lleven a que ese paciente reduzca ese riesgo, pero siempre esa curva va a estar en ascenso, nunca va a estar en plano y mucho menos bajando. Si el paciente no había tenido un infarto agudo del miocardio, o sea, no tenía historia de enfermedad cardíaca isquémica aguda, también derivaba beneficio de esta estrategia, de manera tal que no importa si su paciente se infartó o no, el hecho es que tenga enfermedad vascular coronaria y obviamente multivaso logra beneficio de esta combinación. Pero resulta que es que mi paciente también fue intervenido percutáneamente y yo quiero saber si realmente los desenlaces que se vieron tan significativos en la población global del COMPASS se traducen en ese grupo puntual de revascularización percutánea. La respuesta nuevamente es que sí. Ustedes pueden ver cómo todos los estimados puntuales van hacia el mismo lado en términos del desenlace combinado de mortalidad cardiovascular, infarto o ACV. La mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular van todos hacia el mismo lado, sin importar si su paciente ha sido revascularizado percutáneamente o no. Y en los pacientes que fueron también revascularizados quirúrgicamente, estos resultados fueron buenos, aunque hay que anotar que los investigadores del COMPASS intentaron probar que esta combinación podría reducir el riesgo de degeneración de los puentes y eso no fue exitoso con esta molécula, pero sí los desenlaces reales de eficacia en el grupo que fue revascularizado quirúrgicamente. ¿Qué pasó entonces en el grupo de enfermedad coronaria con respecto al sangrado? Las tasas de sangrado mayor fueron en este caso de 1.66 veces más con la combinación de aspirina y rivaroxaban 2.5 miligramos cada 12 horas y 100 miligramos respectivamente. El sangrado fatal no se vio afectado de forma estadísticamente significativa y ustedes pueden ver acá como tampoco lo estuvo la hemorragia intracraneana y hemorragia de órgano crítico. Es decir, aunque nuestros pacientes van a sangrar más, esta estrategia nos deja la tranquilidad de que no se van a morir por sangrado con respecto a aspirina, al menos en los que se incluyeron en este estudio. Y la siguiente pregunta es, ¿de dónde sangra más? Es decir, ¿de dónde fueron la mayor parte de los sangrados que ocurrieron en el estudio COMPASS? Y como íbamos a esperar en un paciente que recibe aspirina y le agregamos un anticoagulante oral, pues la mayoría de los pacientes sangraron por la vía gastrointestinal. Cuando les dieron aspirina solamente fue 0.7% y 1.5% sangrado gastrointestinal. Ustedes pueden ver entonces que realmente la tasa de sangrados es casi el doble, pero la proporción de sangrados, es decir, el número de pacientes que sangran no es tan alto, aunque estadísticamente sí es significativo, 2.1 veces más de sangrado gastrointestinal. El otro sangrado que fue estadísticamente significativo, pues hay que reportarlo, pero realmente no tiene mayor interés clínico, que es el sangrado en la piel o en el sitio de la inyección. Fueron 2.3 veces más esos tipos de sangrado y ustedes pueden ver cómo solo el 0.3% de los pacientes asignados a la estrategia de inhibición dual de rivaroxaban y aspirina tuvieron este tipo de sangrado. Una de las preocupaciones que uno tiene cuando le inicia el tratamiento a este paciente es el momento en que le van a sangrar los pacientes. Y en este caso, lo que nos muestran los investigadores de COMPASS es que la mayoría de los pacientes que usted les inicia este tratamiento de esta forma, aspirina y rivaroxaban, van a sangrar durante el primer año de tratamiento. Y después de eso se va a reducir el número de sangrados de forma paulatina y estadísticamente significativa. Lo que nos muestra esta gráfica, que parece un poquito compleja, pero que realmente es muy bonita, es toda esta línea azul, que es la línea de sangrado, y estos bigotes o estas líneas más rectas son los intervalos de confianza. Entonces ustedes pueden ver casi que desde el primer año empieza a hacerse ya no estadísticamente significativa, aunque de forma puntual pareciera que sí, el intervalo de confianza ya está pasando por la línea de no efecto y entonces ya empieza a perder de significancia estadística, es decir, ya no hay más sangrados o no hay más sangrados
severos después del primer año de haber iniciado esta terapia. Y en la contraparte, es decir, el beneficio de esta molécula también nos lleva a observar que después de los 6 primeros meses de tratamiento, el beneficio es consistente a largo plazo y las tasas de mortalidad cardiovascular, infarto cardíaco, infarto cerebral siguen disminuyendo en la medida en que corre tiempo y se mantiene la significancia estadística contra lo que ocurre con los episodios de sangrado. Por esta razón, con estos datos entonces empiezan a aparecer guías o recomendaciones desde el 2018 de que usemos esta terapia de inhibición dual con aspirina y rivaroxaban. Los primeros que se lanzaron al agua fueron las guías NICE del Reino Unido, recomendando que rivaroxaban podría ser utilizado para prevenir eventos aterotrombóticos en personas que tienen enfermedad coronaria o obviamente en personas que tienen enfermedad arterial periférica. Siguieron entonces los europeos con diversas guías, las guías principales de los síndromes coronarios crónicos, las guías conjuntas con la Asociación Europea para el Manejo de la Diabetes, la HFA, que es la Asociación Europea para el Manejo de la Falla Cardíaca, y finalmente las recientes guías del manejo de pacientes con infarto sin elevación del segmento ST, o lo que llaman ahora sin elevación del segmento ST de forma persistente. Todas ellas recomendando que usted considere utilizar esta estrategia de aspirina asociada a rivaroxaban para reducir el riesgo de recurrencia de eventos. A comienzos de este año, después de que el INVIMA dio la aprobación para usar este régimen en Colombia, la Sociedad Colombiana de Cardiología también emitió su posición y nos dijo que podíamos utilizar esta combinación de rivaroxaban asociado a aspirina para pacientes con enfermedad estable seleccionados. ¿Quiénes son realmente esos pacientes entonces que se benefician? Hay que buscar dentro de nuestra población de pacientes o en los pacientes que atendemos día a día, ya sea en los hospitales, clínicas o en nuestros consultorios, quién sería el que necesita una protección adicional. Esto es el registro REACH, datos de más o menos entre 2000 y 2010, mostrándonos quiénes son los pacientes que tienen más riesgo de recurrencia de eventos en ese registro de pacientes con enfermedad polivascular, porque incluyó pacientes con enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular y pacientes con enfermedad arterial periférica. Encontraron 4 grupos de pacientes que se benefician o que tienen riesgo de recurrencia de eventos. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, aquellos pacientes que tienen diabetes, los de insuficiencia cardíaca y finalmente quien tiene mayor riesgo de recurrencia es el paciente con enfermedad polivascular, aquel con el cual empecé el caso clínico que ya llevamos más o menos desarrollado. Yo en la práctica clínica, para poder recordar realmente esos 4 grupos, utilizo esta mnemotecnia. Esto no está validado en ningún score ni lo encuentran en ninguna publicación, pero sí es fácil para cualquiera de nosotros utilizarlo en el día a día. Y eso es esta mnemotecnia que se llama PIDI, y básicamente lo que habla es de enfermedad polivascular, de I de insuficiencia cardíaca, de D de diabetes y de insuficiencia renal. Es decir, buscamos un paciente polivascular con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal y el diabético que realmente se nos viene inmediatamente a la cabeza. ¿Por qué estamos hablando de esos 4 grupos? Porque en el COMPAS se preespecificó que se iban a hacer análisis de subgrupos para saber cuáles eran los que podrían derivar el mayor beneficio de esta terapia. Empecemos a analizar esos 4 grupos en las siguientes 4 diapositivas. El grupo de diabetes. Ustedes pueden ver aquí clasificados los pacientes entre aquellos que tenían diabetes y aquellos que no tenían diabetes. El grupo de pacientes que tenía diabetes tuvo una disminución absoluta del riesgo de 1.7%. Recuerden que la población global se redujo en 1.3 y en la población de enfermedad coronaria como tal fue de 1.4%. En este caso, la reducción absoluta del riesgo es de 1.7 a favor del tratamiento con rivaroxaban y aspirina en pacientes que tienen diabetes. Vamos al otro lado, a las escalas de sangrado. ¿Qué pasó con ese grupo de pacientes? Los pacientes con diabetes, pues obviamente tuvieron un aumento en el riesgo de sangrado que no estuvo por encima del porcentaje que se vio en el acumulado global en la población, de manera tal que sí tienen más sangrados que los que no son diabéticos, perdón, que con aspirina, pero comparados los pacientes comparando esas tasas de sangrado de 3.2% entre los diabéticos con el 3.1% de los pacientes que sí son diabéticos, que no son diabéticos, perdón, ese grupo de pacientes obtuvo el mismo riesgo de sangrado. Finalmente, lo que les quiero decir es que el estatus de diabético, es decir, el que el paciente tenga diabetes, no aumenta el riesgo de sangrado. ¿Me permiten un segundo acá que tengo una complicación? Muy bien, y ahora sí continuemos.
El segundo grupo que obtuvo mayor beneficio con la estrategia de aspirina y rivaroxaban fueron los pacientes con insuficiencia renal. Miren nuevamente entonces, si usted tenía una depuración de creatinina por debajo de 60 mililitros por minuto, lo que ocurría es que la tasa de eventos fue del 6.4% comparado con el 8.4% de aspirina, y eso, haciendo una regla simple de sustracción, pues nos da una reducción absoluta del riesgo del 2%. Las tasas de sangrado, ¿cuáles fueron? 3.9% entre los pacientes que tenían enfermedad renal crónica definida por esa tasa de filtración glomerular, comparado con el 2.9%, es decir, 1% más. Eso obviamente nos muestra que los pacientes con enfermedad renal, como hemos visto en muchos de los estudios que ustedes conocen, pues obviamente tienen un riesgo de sangrado mayor, que no fue muy alto, fue 1% más, y fue estadísticamente significativo en este grupo, igual que en el grupo de los pacientes que no tenían enfermedad renal crónica, pero nos muestra un balance a favor de que los pacientes, este grupo de pacientes podría beneficiarse de esta estrategia de rivaroxaban con aspirina. El siguiente grupo es el grupo de insuficiencia cardíaca. En este grupo de insuficiencia cardíaca, lo que vimos fue una reducción absoluta del riesgo del 2.4% y en contra un aumento del riesgo de sangrado del 2.5%. Sin embargo, cuando comparamos los pacientes con insuficiencia cardíaca a los cuales solo les dimos aspirina en ese estudio, se demuestra que el aumento absoluto del riesgo fue del 0.7%, y ya, aunque el estimado puntual habla de que hay un aumento del 36% del sangrado, el intervalo de confianza ya pierde significancia estadística. Es decir, logro un gran beneficio en esta población de pacientes con insuficiencia cardíaca sin que se aumenten los sangrados respecto a aspirina. Y finalmente, quienes van a derivar el mayor beneficio de esta estrategia, donde usted tiene que considerarla cada que vea un paciente con enfermedad polivascular, es decir, el paciente que tiene enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica simultáneamente. Miren acá, la reducción ya no fue del 2%, fue del 2.7%, y el riesgo de sangrado también se diluyó. 2.2% en los pacientes que tienen enfermedad coronaria y enfermedad arterial periférica y solo les damos aspirina, comparado con 3.1%, un aumento absoluto del riesgo de 0.9%, pero que pierde significancia estadística, es decir, obtengo un gran beneficio sin aumentar las tasas de sangrado. Eso probablemente lo puedan ver mucho mejor acá, y probablemente esto nos explique mejor porque cuando tenemos un paciente con enfermedad polivascular, le administramos un medicamento no pensando en que con ese medicamento le vamos a prevenir un infarto, una ACV, o mortalidad cardiovascular, o que le vayamos a prevenir la amputación de una extremidad, o que se tenga que revascularizar de forma urgente. Lo que uno busca es una mezcla de todos esos desenlaces, igual que lo hacemos con las estatinas. Permítame hago un paréntesis acá. Cuando usted le da una estatina a un paciente, usted no está pensando en que le va a reducir el riesgo de infarto o aisladamente el riesgo de revascularización o aisladamente el riesgo de mortalidad que se impacta muy poco con esta terapia. Usted busca influir en todos esos desenlaces y le da el medicamento buscando que alguno de ellos se impacte de forma significativa. Lo mismo hicieron los investigadores del estudio COMPASS al tratar de evaluar si en pacientes con enfermedad polivascular se podía hacer esta extrapolación, es decir, reducir desenlaces cardiovasculares tradicionales y disminuir los desenlaces sobre las extremidades. ¿Qué vieron? Que si su paciente tiene diabetes, usted debería tratar a 1000 pacientes para prevenir 31 eventos. Que si su paciente tiene enfermedad renal crónica, usted trata a 1000 pacientes para prevenir 36 eventos. Si su paciente tiene falla cardíaca, trata a 1000 pacientes para prevenir 44 eventos. Y si finalmente su paciente es un paciente con enfermedad polivascular, usted trata a 1000 pacientes para prevenir 60 eventos. Comparado con la población que no tiene ninguno de esos 4 criterios de mayor riesgo, que solamente se benefician 23 de cada 1000 pacientes tratados. Eso hizo entonces que, como les acabo de mencionar, la Sociedad Europea de Cardiología estableciera una posición en el 2019 de que deberíamos considerar esta estrategia como parte del manejo del paciente después del primer año de un evento coronario. Pero no solo fue la Sociedad Europea de Cardiología, diversas sociedades que para los cardiólogos no son las más familiares, pero que recomiendan que los pacientes con enfermedad arterial periférica en distintas etapas, ya sea en enfermedad arterial periférica per se, que esta sea sintomática o que el paciente tenga una isquemia crítica crónica, el régimen de rivaroxaban y aspirina debería ser considerado como de utilidad para prevenir eventos en las extremidades. Revisemos entonces qué nos dicen las guías del 2019 de síndrome coronario crónico. Lo que nos dicen es con un grado de recomendación 2A que se debería adicionar un segundo medicamento antitrombótico a la aspirina para prevención secundaria a largo plazo en paciente con alto riesgo de eventos isquémicos
y sin alto riesgo de sangrado. Con la recomendación 2B nos dicen que eso también se debería utilizar en pacientes que tienen un riesgo moderado. Miremos quiénes son los pacientes que la Sociedad Europea de Cardiología considera como de alto riesgo. Esto básicamente se limita a los pacientes que tienen enfermedad coronaria multivaso, que es difusa, es decir, que tienen al menos 2 vasos afectados, revascularizados o no, y que tienen al menos uno de los siguientes criterios. Miren que son la misma estrategia que les acabo de mencionar de PIDI. El paciente tiene enfermedad arterial periférica, es decir, el paciente es polivascular, el paciente tiene insuficiencia renal o el paciente tiene diabetes. En este caso, la Sociedad Europea de Cardiología puso la insuficiencia en este rango, pero realmente se debería tener considerado o en consideración en este punto de alto riesgo isquémico de acuerdo a los resultados del COMPAS. Y finalmente, pues hay que incluir a los pacientes que tienen un infarto del miocardio recurrente, como el paciente que les acabo de mostrar en el comienzo de mi conferencia. ¿Cuáles son los pacientes con riesgo moderado? Aquí ya no somos tan exigentes o aquí ya no es tan exigente la sociedad, simplemente dice que su paciente cumpla una de las siguientes condiciones: enfermedad difusa coronario multivaso, insuficiencia cardíaca y el resto de condiciones que les acabo de mencionar en los pacientes de alto riesgo isquémico. Cuando uno piensa en por qué hacer eso, es decir, por qué hacer esa recomendación a ese grupo de pacientes, tiene que tener en cuenta una variable que se llama el beneficio clínico neto. Y para que ustedes lo entiendan de la forma más simple, cuando estamos comparando el beneficio clínico neto, vamos a hacer una combinación de una canasta que contiene manzanas con una canasta que contiene manzanas también. Es decir, no vamos a comparar peras y manzanas con manzanas solamente. A lo que me refiero con esto es que queremos comparar en el beneficio clínico neto desenlaces de eficacia duros, como mortalidad cardiovascular, como un ACV o como un infarto del miocardio, con desenlaces de sangrado que tienen consecuencias fatales o mortales para los pacientes. Es decir, aquel paciente que se muere en medio del sangrado o el paciente que tiene un sangrado en órgano crítico que le deja una consecuencia o una secuela a largo plazo. Cuando uno hace esa comparación, lo que encuentra en el estudio COMPAS en la población global es que los beneficios se van viendo cada vez más alto en reducción de mortalidad cardiovascular, en reducción de ACV y en reducción de infarto del miocardio, mientras que se mantienen muy estables los eventos de sangrado severos. Es decir, uno obtiene un gran beneficio para el paciente que cumple con esos criterios enriquecidos o criterios que muestran cuál es la población que se beneficia realmente de la estrategia COMPAS sin que aumente de forma significativa el sangrado. Y volvamos a esto mismo o a este concepto de beneficio clínico neto. Yo se los mostré ya, el paciente con enfermedad vascular periférica obtiene el mayor beneficio. Ustedes pueden ver acá cómo para esa reducción combinada de eventos vasculares en las extremidades y de eventos cardiovasculares, tratamos a 1000 pacientes para prevenir 60 eventos. Si lo vemos desde este punto de vista, si el paciente tiene esta característica de riesgo, e inducimos cero sangrados. ¿De dónde sacamos los ceros sangrados? De que no es estadísticamente significativo el sangrado, como les mostré en las gráficas de barras previamente, en ese grupo de enfermedad vascular periférica y enfermedad arterial coronaria o arterial del sistema nervioso central. Los pacientes Muy bien, les pido 1000 disculpas a todos que tuve un inconveniente acá con la presentación. Tranquilo, Doc. Ya estamos aquí de vuelta. ¿Ya está, Jorge, la presentación? Sí, Doc, ya la tenemos otra vez a la vista, gracias. Entonces nos habíamos quedado entonces a qué ocurría con el grupo de población de falla cardíaca, y ustedes pueden observar nuevamente cómo tratamos a 1000 pacientes para prevenir 44 eventos y no inducimos ningún evento de sangrado fatal. Aquí estamos hablando de sangrados fatales o sangrados que dejan con secuelas a los pacientes. En el caso de los pacientes con enfermedad renal crónica ocurre algo parecido y también se benefician de forma significativa. Ustedes pueden ver acá cómo tratamos a 1000 pacientes para prevenir 36 eventos, inducimos 5 sangrados severos o 5 eventos severos, de manera tal que el beneficio está a favor de tratar este grupo de pacientes. Y finalmente el grupo de pacientes con antecedentes de diabetes, en la cual el beneficio está también a favor porque tratamos a 1000 pacientes para prevenir 31 eventos, induciendo 4 eventos de sangrado. Ustedes recuerdan que les estaba mencionando que la guía de la Sociedad Europea de Cardiología habla de que hay un grupo de riesgo alto y un grupo de riesgo moderado de recurrencia de eventos isquémicos, pero que esta terapia se debe usar en pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado. ¿Cuáles son esos pacientes que no tienen alto riesgo de sangrado?
En general son los criterios de exclusión de los estudios que utilizaron terapia antitrombótica prolongada. Aquel paciente que ya haya tenido historia de una hemorragia intracraneana, un ACV isquémico que sea de tipo lacunar, eso sí nos tiene que quedar claro, o neoplasias cerebrales son un criterio de exclusión para cualquiera de los estudios. Los pacientes que están en diálisis, los pacientes que han tenido un sangrado gastrointestinal reciente o anemia secundaria. El sangrado gastrointestinal reciente se refiere a un paciente que ha tenido un sangrado en los últimos 6 meses. Si el paciente ya pasó ese periodo y ya tuvo una cicatrización de la úlcera gástrica o duodenal, pues probablemente sea un candidato a que consideremos este tipo de terapias para prevención cardiovascular a largo plazo. ¿Cuáles otros pacientes? Aquellos que tienen lesiones predisponentes gastrointestinales a sangrado. Y en este caso recuerden que muchos de nuestros pacientes tienen angiodisplasias de intestino delgado, de intestino grueso, que predisponen a que tengan mayor sangrado cuando los exponemos a cualquier tipo de terapia antitrombótica. Obviamente a ninguno de nosotros se nos va a ocurrir utilizar ninguna de las terapias prolongadas en pacientes con falla hepática, aquellos que tienen ya predisposición a sangrado o coagulopatías conocidas, y la edad extrema o la fragilidad básicamente definida como aquellos pacientes que tienen más de 75 años. En el COMPAS, recordemos cuáles fueron los criterios de exclusión. ACV menor de un mes, cualquier tipo de ACV hemorrágico o de infarto lacunar fueron criterios para no entrar en el tratamiento, es decir, aquel paciente que tenga un ACV que no sea lacunar y que ya haya pasado más de un mes después del evento es candidato a empezar este tipo de terapia. Los pacientes que están en enfermedad renal crónica terminal y la percepción de que el médico de que el paciente tiene un alto riesgo de sangrado, y se parece mucho a lo que dicen las guías europeas. Un sangrado activo nadie le va a dar ningún tipo de terapia anticoagulante. Es más, nos estaremos planteando si este paciente, cómo le vamos a modificar la terapia antiplaquetaria dual. El paciente tiene una lesión o una condición que predispone a que el paciente tenga un sangrado mayor, úlceras gástricas, úlceras duodenales, úlceras de colon, que también son frecuentes en nuestros pacientes ya más ancianos, también constituyen una contraindicación, incluso para las terapias solamente antiplaquetarias en el largo plazo. ¿Cómo se compara entonces rivaroxaban en términos de los desenlaces que se obtuvieron con las terapias más nuevas que vimos y con las terapias que ustedes vieron en la diapositiva que les presenté al comienzo de Mortensen? Miren acá. El MACE o el desenlace combinado se impactó o se redujo en un 24%. Ninguna de las terapias conocidas, ni las terapias rutinarias, ni las más nuevas logran un impacto en el MACE de semejante significación. La mortalidad se redujo en un 18%. Esto se refiere a la mortalidad cardiovascular. Es similar a lo que se logra con alirocumab o más o menos también va en sintonía con lo que se logró con empaglifosina en el estudio EMPA-REG Outcome. Las tasas de ACV sin ninguna terapia logra igualar a la combinación de aspirina con rivaroxaban, que fue del 42% en reducción, y las tasas de infarto también van en la misma sintonía, aunque no fueron estadísticamente significativas. Lo que uno termina diciendo después de que ha visto una presentación de estas, bueno, y finalmente, ¿en quién voy a utilizar este tipo de terapia? ¿A quién le voy a dar solo aspirina o terapia antiplaquetaria dual prolongada, o debo darle una terapia de inhibición dual con aspirina y rivaroxaban? El doctor David Capodanno, que es un hemodinamista italiano, hace esta revisión en Nature Review Cardiology. Usted puede ver acá, esto es la edición de enero de este año, que nos permite saber posiblemente quiénes son los pacientes que se benefician de este tipo de terapia. Recuerden que la Sociedad Europea de Cardiología nos dice que si tiene un alto riesgo de sangrado, definitivamente no es candidato a que le demos ninguna de estas dos estrategias, entonces deberá continuar solo con aspirina. Si el paciente no tiene alto riesgo de sangrado, hay que buscar ese factor de riesgo adicional. Y si ustedes miran acá, es la misma estrategia PIDI, paciente que tienen una enfermedad polivascular, que tiene insuficiencia cardíaca, que tiene insuficiencia renal o que tiene diabetes tipo 2, y le agrega lo que dice la Sociedad Europea de Cardiología en el 2019, y es que si tiene un infarto recurrente también podría ser candidato a que usted le prolongue la terapia antitrombótica. Si no tiene ningún factor de riesgo adicional, entonces siga con aspirina, es decir, si no cumple con ninguna de esas 4 que están aquí, no le prolongue la terapia antitrombótica o no le inicie terapia antitrombótica si es que nunca la ha tenido. Y si sí tiene alguno de esos factores que lo hacen candidato a este tipo de tratamiento, piense si ha tenido un ACV isquémico previo que no sea lacunar. Porque si lo ha tenido, es muy importante que sepa que ese paciente solamente es candidato a rivaroxaban con aspirina. ¿Y por qué solo es candidato? Porque recuerden que los estudios con ticagrelor explícitamente han excluido a los pacientes con cualquier tipo de ACV.
Si el paciente no ha tenido ACV, su paciente solamente tiene enfermedad arterial coronaria o enfermedad arterial periférica, usted podría pensar en que ese paciente, si nunca ha tenido un infarto previo, definitivamente podría ser mejor candidato a rivaroxaban y aspirina. ¿Por qué razón? Porque recuerde que en el Pegasus los pacientes tenían que tener infarto previo. Y en el TEMIS, que es un estudio de pacientes con enfermedad coronaria estable y diabéticos, esos pacientes, aunque estaban intervenidos percutáneamente, la idea no era incluirlos si habían tenido infarto, era incluir los pacientes, perdón, que no habían tenido infarto, pero tuvo unas tasas de sangrado intracraneal que realmente hacen que uno se cuestione si realmente esa terapia con ticagrelor y aspirina es efectiva en ese grupo de pacientes que no ha tenido infarto. Y por esa razón, si su paciente nunca ha tenido un infarto y debutas con un síndrome coronario crónico, lo revascularizaron en el contexto de una enfermedad estable, entonces ese paciente es candidato a rivaroxaban para aspirina. ¿Dónde pudiésemos encontrar la dificultad para seleccionar una u otra estrategia? En aquellos pacientes que han tenido un infarto previo, porque en este grupo de pacientes ahí sí caben los dos y no tienen ninguna de las exclusiones, y posiblemente ya usted decida cuál de las dos estrategias es la que le parece a usted que es la mejor para su paciente. Quiero terminar con estas tres conclusiones para dar paso a una serie de discusión que espero que tengamos fructífera, y la primera de ellas es que a pesar del tratamiento con aspirina, recuerden que los pacientes siguen en recurrencia de eventos. 1 de cada 4 pacientes va a tener un nuevo evento cardiovascular en el lecho coronario cerebral o se va a morir por enfermedad cardiovascular en los siguientes 3 años. Eso es lo que nos muestra la evidencia cuando le damos un tratamiento de los años 90 o de principios de 2000 basado solamente en estatinas, aspirina, betabloqueadores e IECAS. La segunda conclusión es que el abordaje de protección vascular integral va a permitir que reduzcamos de forma efectiva los eventos cardiovasculares en nuestros pacientes. Y protección vascular integral, recuerden que son los 4 pilares principales. Trate adecuadamente en sus pacientes la presión arterial, trate adecuadamente los lípidos, trate la diabetes si la tiene y finalmente defina cuál es el paciente que requiere prolongar la terapia antitrombótica a largo plazo, porque este riesgo trombótico residual definitivamente se impacta con una estrategia de inhibición dual asociando rivaroxaban y aspirina. Muchas gracias. Bueno, doctor, excelente charla. Hay una serie de preguntas. Animo a todo el auditorio a realizar sus preguntas. Vamos a empezar con esta pregunta, doctor. ¿Hasta qué tasa de filtración mínima dieron rivaroxaban? Pregunta. Recuerden que se excluyeron obviamente todos los pacientes que tenían una tasa de filtración glomerular por debajo de 15 mililitros por minuto. Eso fue el criterio de exclusión para no incluir ese grupo de pacientes en este tipo de terapias. En general, lo que nos recomiendan las guías es que no utilicemos este tipo de terapia en pacientes que tengan menos de 30 mililitros por minuto, pero el estudio original solamente excluyó a aquellos pacientes que tenían enfermedad renal crónica terminal. Otra pregunta que nos hacen es, ¿estos pacientes generalmente están polimedicados por su síndrome coronario crónico? Vienen, y más si juntamos, digamos, una de estas comorbilidades que usted mencionó, falla cardíaca o diabetes, pues tienen aún más medicamentos. ¿Hay algún estudio que ha revisado, digamos, la adherencia de esta polimedicación y no va a ser un problema adicionar otra medicación como el rivaroxaban? Esa pregunta es muy interesante, doctor Rocha, pero nos quedamos en lo que les muestro y lo que está haciendo este médico en la ciudad de Medellín con un paciente polivascular. Si pensamos que si le agregamos un medicamento más, el paciente no va a cumplir, vamos a seguir esperando que ese paciente tenga un evento vascular mortal o no mortal en los siguientes 3 años de seguimiento. Lo que hay que hacer es involucrar al paciente. Y yo siempre le digo a los médicos, no crea que el enfermo es usted, al paciente hay que transmitirle el concepto de que el enfermo es él, de que finalmente quien tiene que cumplir el tratamiento es el paciente, no es el médico el enfermo. Entonces hay que transmitirle al paciente y a la familia la necesidad de terapias adicionales como en este caso que les presenté el día de hoy, y tratar de que cumpla en la mayor parte del tiempo con la terapia que les estamos indicando. Mire, esta pregunta que usted me está haciendo pasa muchas veces y la hacen en diversas sitios y en diversos webinars, en diversas reuniones científicas, de si darle más medicamentos a los pacientes va a hacer que cumplan menos. Pues obviamente lo que ha demostrado la literatura es que entre más medicamentos usted le dé al paciente, menos adherencia va a haber al tratamiento.
pero es un llamado a nosotros como médicos a que nosotros nos quedemos solos con esos pacientes, que busquemos quién puede ayudar a mejorar la adherencia de esos pacientes. Las clínicas farmacéuticas en nuestros hospitales. Trabajo social también puede hacer su labor ayudando a que los pacientes traten de cumplir y que la familia se involucre en el tratamiento de sus pacientes para buscar reducir el riesgo de recurrencia de los eventos. Bueno, acá lo felicitan por la excelente charla, doctor. Preguntan, ¿hasta cuándo dejaría el tratamiento de rivaroxaban y por cuánto tiempo lo usaría? Esa pregunta se la contesto con las mismas terapias que usted trata a sus pacientes de prevención secundaria. ¿Usted hasta cuándo le da aspirina? ¿Usted hasta cuándo le da estatinas? Tenemos más o menos claro hasta cuándo le damos un betabloqueador a un paciente si no tiene insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. Pero la respuesta es indefinidamente, porque el riesgo sigue persistente. Miren, yo en muchas ocasiones le insisto a los médicos cuando miran esas curvas de Kaplan-Meier que a veces parecen como un poco monótonas y sáquenle un jugo y miren que es que todo el tiempo el riesgo sigue aumentando. Usted establece una terapia para tratar de reducir la velocidad con que aparecen los eventos, pero los eventos siguen apareciendo independientemente de lo que usted le dé. Esa es la evolución natural de la enfermedad. Y por eso la Sociedad Europea de Cardiología es enfática. Cambió ese nombre de enfermedad crónica estable a síndromes coronarios crónicos, porque realmente lo que quiere señalar o resaltar con eso es que esta es una enfermedad que sigue progresando de forma subclínica y que algunos pacientes van a tener recurrencia de eventos a pesar de todo lo que hagamos por ellos en el contexto pues, de modulación farmacológica a largo plazo. Excelente, doctor Nilsson. Nos preguntan también, Lady, solo, digamos, en el contexto de Colombia y teniendo en cuenta pues el trámite de MIPRES y demás, ¿solo el cardiólogo considera usted que estaría recomendado para iniciar este tratamiento rivaroxaban más aspirina? Esa es una excelente pregunta. Mire, si ustedes como médicos piensan, los que no son cardiólogos, ¿cuántos pacientes ven ustedes? Comparado con lo que vemos los cardiólogos, realmente ustedes ven la gran mayoría de los pacientes. Son ustedes quienes realmente están al mando de la gran población de pacientes. Los cardiólogos vemos muchos pacientes, pero no vemos tantos como ven los internistas y como ven los médicos generales. Así que la invitación es a que ustedes implementen las terapias de forma juiciosa, evalúen quién es el paciente que cumple con esa mnemotecnia del PIDI, que los invito a que la recuerden porque es la forma más fácil de saber si su paciente polivascular con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal o con diabetes cumple criterios para ingresar a una de estas terapias. Defina usted cuál es con la que se siente más cómodo, pero no deje el paciente, como lo dejó este doctor, a la deriva. Es necesario intervenir este grupo de pacientes y hacerlo de manera agresiva para evitarles desenlaces a más largo plazo. Doctor, preguntan, en la escala, digamos, que utilizaron como riesgo de sangrado en el estudio COMPACT, fueron mucho más exigentes que en una escala de otros estudios. ¿Cuál cree que usted fue la razón? La idea de los investigadores al modificar la escala del ISHT, fue tratar de capturar la gran mayoría de los pacientes que tuvieran sangrados y considerar un sangrado relevante, porque ustedes miren que podríamos considerar un sangrado mayor o un sangrado menor. Cuando los pacientes tienen sangrados menores, uno tiene la sensación de que el sangrado es menos importante y realmente lo que trataron de hacer los investigadores de COMPAS fue abarcar la gran mayoría de los pacientes que tuvieran sangrado. Y si el paciente iba a urgencias por una epíxtasis y salía a las 3 horas después de que lo taponaran o que no tuviera ningún otro tratamiento, eso se consideraba un sangrado mayor. Obviamente, si el paciente tenía que hospitalizarse, también se considera un sangrado mayor y entonces lográbamos capturar la gran mayoría de los pacientes y no dejar a un lado a aquellos que pensamos que realmente no tuvieron sangrado relevante, porque puede que simplemente el paciente fuera por un hematoma a urgencias a que lo miraran en el sitio donde le aplicaron una inyección intramuscular o una inyección subdérmica, es decir, el sangrado de piel que fue estadísticamente significativo, y consideramos que eso es un sangrado menor. Probablemente en términos clínicos eso pudiese ser un sangrado menor, pero los investigadores trataron de ampliar las posibilidades e incluir más pacientes dentro del criterio de sangrado mayor o escala de ISHT modificada. Bueno, nos preguntan desde Villavicencio, cuando presenta el paciente un sangrado gastrointestinal, ¿en qué momento podemos reiniciar el tratamiento con la terapia dual que veníamos con ese paciente? Hay que ser como puntual en qué es lo que está haciendo sangrar al paciente. Entonces la pregunta es, mi paciente tiene un sangrado gastrointestinal y la siguiente pregunta que le vamos a hacer es, ¿de dónde sangró? ¿Qué fue lo que lo hizo sangrar? Empecemos de arriba hacia abajo. ¿Fue una úlcera gástrica? Entonces usted sabe que dependiendo del Forrest es la severidad de la recurrencia del sangrado
y si el paciente le hicieron no terapia local, si tiene una úlcera duodenal, si lo que le sangró fue un cáncer de colon, si lo que tiene es una angiodisplasia. Entonces tenemos que saber, no podemos generalizar pues el sangrado gastrointestinal para decir inicie 6 meses después, inicie 3 semanas después. Tenemos que saber específicamente qué fue lo que sangró. ¿Dónde está uno dispuesto a comenzar nuevamente una terapia como esta o de reiniciarla después de corregir a los pacientes que tienen úlceras gástricas o úlceras duodenales, donde le hacemos erradicación del Helicobacter pylori y lo mantenemos a largo plazo con la terapia nuevamente cuando comprobemos que la úlcera haya sanado? Obviamente tienen que saber que el paciente que sangró una vez tiene riesgo de recurrencia, de manera tal que hay que establecer todas las estrategias para reducir ese riesgo, incluyendo obviamente los inhibidores de la bomba de protones y evitarle al paciente medicamentos que sean tóxicos para la mucosa gástrica u duodenal. Doctor, esta charla fue enfocada pues en la parte coronaria, pero sin embargo, COVAX tiene una parte muy fuerte que es en enfermedad periférica. ¿Cree que esa disminución del 70% en amputaciones es debido, digamos, es real ese número o digamos es por la escala que utilizaron previa que tenían los pacientes, digamos, con riesgo menor de amputación? No, mire, esto yo creo que no se puede como empezar a segmentar o buscarle la caída al estudio de una manera u otra. Hay que ver los resultados de forma global. Y los pacientes con enfermedad arterial periférica es una población ignorada. Recuerden que existen más o menos 200 millones de personas en el mundo con enfermedad arterial periférica. Cuando uno ve ese número, uno dice eso es de países industrializados, y sí, en la gran mayoría de los países industrializados tienen más enfermedad arterial periférica de lo que tenemos nosotros, pero quien lleva la carga de los eventos agudos somos los países o las naciones en desarrollo. Entonces uno tiene que establecer estrategias que lleven a reducir el riesgo de que el paciente tenga una trombosis arterial aguda o que esa trombosis arterial lleve a que el paciente tenga que ser amputado. Hilar tan fino como pensar que es que la escala fue o no fue la que explicó la diferencia entre uno y otro grupo, yo creo que esa no es la razón. Si hay unos resultados consistentes en el estudio COMPASS, es en la población, como usted lo mencionó, con enfermedad arterial periférica. Y no ha habido hasta ahora en la medicina ninguna estrategia que logre semejante reducción en los eventos vasculares agudos de esta población de pacientes, de manera tal que definitivamente, como se los dije en la conferencia, que ustedes me dijeran cuál es el grupo en el cual usted no tendría ninguna duda y empezaría este tipo de medicamentos, sería en los pacientes con enfermedad arterial obstructiva crónica que están sintomáticos y que han evolucionado a amputaciones o necesidad de revascularización quirúrgica o percutánea. Acá nos hacen una excelente pregunta. Si en el curso del tratamiento con rivaroxaban y ASA el paciente debuta con FA, la estrategia de cambiarla, entonces el paciente perdería el beneficio de reducción de riesgo trombótico residual con la combinación. Esa es una pregunta excelente. Y excelente por una razón. Cuando el paciente ya entra a tener fibrilación auricular, está avanzando. La fibrilación auricular es una manifestación tardía de enfermedad cardiovascular. Puede que uno la vea localizada en la aurícula, pero realmente la fibrilación auricular es una enfermedad sistémica y es parte de la enfermedad cardiovascular como tal. Lo que ocurre aquí es que ya no podemos extrapolar y saber qué es lo que pasa al cambiar el paciente a una dosis plena de un anticoagulante y asociarlo a aspirina. ¿Qué sabemos de eso? Que los pacientes sangran más. ¿De dónde sabemos eso? El estudio Price, de la combinación de apixaban a dosis de anticoagulación con aspirina. Lo que vimos en ese estudio, que se terminó prematuramente después de haber recolectado a más de 7.000 pacientes, fue que los pacientes tenían 2.5 veces más tasas de sangrado y nulo efecto en la reducción de tasas de eventos cardiovasculares con esa estrategia. De manera tal que no tenemos prueba, no sabemos si el riesgo persiste o no persiste, pero esta no es una terapia para pacientes con fibrilación auricular, que sí es importante que quede claro de esta conferencia. Bueno, doctor, creo que no nos quedan más preguntas. De nuevo felicitarlo y a todos muy buenas noches. Bueno, muchas gracias a la sociedad y nuevamente y a Bayer por la invitación para compartir con ustedes este tema tan interesante que espero que empiecen a pensar a partir del día de mañana cuál es el paciente que es candidato a prolongar la terapia antitrombótica en el largo plazo. Muchísimas gracias, doctor Rocha, doctor López y a todos los asistentes. Hasta el siguiente.